Eh, Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días para todos, eh, dependiendo pues, de la hora a la que estén viendo este video. Les habla John Henry Castillo, médico veterinario, quien para efectos de esta presentación, es una presentación que estamos realizando para la especialización de bienestar animal y etología, junto a mis compañeros, mis colegas, Angie Paola Sepúlveda, Alejandra López Pacheco y Dixon Mendoza Antonio. ¿Okay? Entonces, vamos a hablarles de dos casos específicos. El primer caso es el análisis ontogénico de la conducta de evasión de Carlota, que es una gatica feral que se encontró en un parqueadero. Vamos a hablar un poco de lo que es esta historia de Carlota. Bueno, Carlota es una gata doméstica de aproximadamente unos 5 años de edad, eh, que nunca, al parecer, tuvo un contacto, una interacción con seres humanos. Esta gatica fue rescatada después de haber tenido una camada en un parqueadero donde al parecer todos estos animalitos sobrevivían alimentándose de restos de comida. Lo que parece ser una historia de rescate realmente se convierte en un caso fascinante de lo que es el miedo como aprendizaje, cómo se consolida y cómo se convierte en una herramienta de supervivencia para Carlota. Vamos. Ok, bueno, vamos a mirar a continuación un video corto de lo que fue el rescate de Carlota. En el video podemos observar eh, cómo eh, se encuentra esta familia. Se utilizan jaulas trampa para hacer la captura y bueno, no fue para nada fácil, pero finalmente se pudo lograr tener a esta familia junta y proceder ya al tema de la esterilización en el momento apropiado. Durante el rescate, Carlota siempre muestra una conducta claramente feral, presenta bufidos, presenta huida inmediata ante la presencia de los seres humanos y rechazo total a cualquier intento de manipulación. Eh, Incluso bajo la observación, no tolera la proximidad, bufa ante el contacto visual y mantiene posturas defensivas constantemente. Todo indica que nació y creció sin socialización humana, aprendiendo a mantenerse lejos para así mantenerse segura. Vamos a hablar un poco de lo que es la ontogenia de este caso, la ontogenia del miedo eh, que presenta Carlota. La conducta de Carlota puede explicarse desde su ontogenia como las experiencias tempranas que moldean su manera de responder ante el mundo. En los gatos, el periodo sensible de socialización ocurre entre las 2 y las 7 semanas de vida. Si en este tiempo no se tiene un contacto positivo con personas, el miedo hacia los humanos se consolida como una respuesta natural. En su caso, esa etapa pasa sin ninguna interacción humana. Su cerebro aprende a socializar nuestra presencia como una amenaza. ¿Okay? Eh, Vamos a mirar eh, la otra parte que es el condicionamiento clásico. Con relación al condicionamiento clásico, podemos notar algo, y es que no solamente se trata de lo que Carlota no aprendió, sino también de lo que aprende a medida que pasa su vida libre. Carlota asocia la figura humana con estímulos aversivos, ruidos, persecuciones, intentos de captura y, por supuesto, pérdida de comida. Este es un claro ejemplo de condicionamiento clásico. Cada vez que veía a un humano, su cuerpo reaccionaba con miedo y de alguna manera se anticipaba a esto como si fuera algo peligroso.
Con el tiempo bastaba únicamente el olor o la voz humana para activar esa respuesta automática. Vamos a ver a continuación un siguiente video en donde se puede observar cómo para poder ser alimentada, ella debía estar junto a su pareja y obviamente teníamos que tener, o se tenía que tener una distancia apropiada para evitar pues que ella dejara el plato pues sin comerlo. Incluso se puede observar que hay una persona que al acercarse un poco, pues la gata reacciona completamente a, a este acercamiento. Bueno, ya por último quisiera mencionar que Carlota eh, no huía de las personas, simplemente ella aprendió a sobrevivir en un mundo donde consideraba a los seres humanos como parte de una amenaza. Ahora le doy paso a mi compañero Dixon Mendoza para que presente la segunda parte de este caso. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Eh, Vamos a hacer el abordamiento de este caso de Carlota desde el acondicionamiento operante. Encontramos que Carlota presentaba, huía y bufaba, ¿cierto? Donde ella lograba evitar aquello que temía, ¿cierto? Esta sensación para ella o esta sensación de alivio reforzó su conducta, ¿sí? Donde a través de este reforzamiento de este patrón conductual, ¿sí? Ella reforzaba este proceso negativo, y la huida reducía su ansiedad y al hacerlo se consolidaba el patrón de evasión. En términos de aprendizaje operante, pues su conducta se mantenía porque funcionaba este patrón que ella hacía o realizaba al huir y ya se sentía protegida, ¿sí? Donde a través de esta respuesta de evasión, ¿cierto? Que lo vemos acá, que lo cita Horwitz y Lasberg en el 2017, era un patrón que ella presentaba, pero se sentía protegida. Podemos observar en este video, ¿cierto? Donde ella está mostrando un patrón de huida, ¿cierto? Donde ella se está alejando, ¿sí? Vemos acá a Carlota presentando acá todo su comportamiento, ¿cierto? Sus conductas, su proceso de conducta, su visión, ¿cierto? Sus pupilas dilatadas, lo cual nos presenta una conducta donde ella no está cómoda, ¿cierto? Donde presenta una consolidación de su patrón de evasivo. Entonces, también el aprendizaje social, donde vemos que a través de observación de otros federales que ella compartía, porque venimos hablando de que ella fue criada con otros gatos, ¿cierto? Acompañantes, donde a través de la experiencia directa ella fue adquiriendo estos procesos de conductas con los demás gatos y a través de observar a otros individuos, este aprendizaje lo fue reflejando Carlota, ¿sí? A través de sus congéneres que mostraban miedo ante los humanos, esa respuesta de imitación y refuerzo, ella lo seguía expresando. También es importante, como lo describió Bandura, ¿sí? A través del aprendizaje vicario, donde se observa el miedo de otros y a través de la enseñanza, ellos refuerzan que este peligro es real. Entonces, esto Carlota, a través del aprendizaje social de imitación, ella lo estaba expresando. Acá también podemos observar también la influencia genética que tenía Carlota, ¿sí? Y la epigenética, donde a esto se suman los factores biológicos, ¿sí? A través de algunos gatos sabemos que poseen algunas predisposiciones genéticas hacia la cautela, ¿cierto? Hacia la respuesta, hacia la reactividad emocional, como lo decía Gorlin en el 2018, ¿cierto? A través también del estrés crónico que modifica la expresión de epigenética, como lo decía Champek en el 2015, ¿cierto? Además, la exposición prolongada al estrés puede modificar la expresión de genes relacionados con el eje hipotalámico pituitario adrenal,
reforzando así la respuesta, ¿cierto? La respuesta de defensa, lo cual Carlota lo seguía expresando a través de este comportamiento. Entonces, a través de esto, o por decirlo en otras palabras, el entorno cambia la biología y la biología perpetúa el miedo. A través de la adaptación ecológica, vemos que Carlota, a través de la habitación, estrategia de supervivencia, ¿cierto? Carlota no es un problema conductual, era una estrategia de adaptación la que estaba presentando Carlota. Entonces sabemos que a través de su entorno urbano, que reflejaba a través de la cautela, ¿cierto? Aumentaba la supervivencia, ¿sí? Entonces sabemos que Carlota, todas estas expresiones que estaba reflejando, ¿cierto? A través de su desconfianza, su aumento, sus probabilidades de sobrevivir, ella a través de estas conductas era lo que veíamos reflejando y ella se estaba adaptando ecológicamente y era lo que Carlota estaba expresando. Pero también tenemos que traer acá algo que es la conducta funcional no patológica, que lo decía Stella y Crowley en el 2016, y su comportamiento no era una falla, vuelvo y lo recalco, era una respuesta funcional dentro de su contexto al cual ella estaba haciendo una adaptación. Entonces, seguimos acá en este proceso de Carlota, donde por conclusión, ¿sí? Observamos este video, el anterior, el video, donde observamos toda la conducta, su comportamiento, donde ella expresa toda una conducta, ¿cierto? De no confianza al humano, como lo venimos hablando, donde está expresando todos sus rasgos de no, como decimos, no se me acerque, no le doy el espacio, pero todo esto reflejado a través de la imitación. Entonces, como conclusión, vemos que la historia de Carlota, ¿cierto? Nos recuerda que el comportamiento animal es resultado de múltiples factores de aprendizaje, genética y ambiente, que la habitación extrema es producto del aprendizaje complejo, que el acondicionamiento clásico más el condicionamiento operante, ¿cierto? Más la falta de socialización nos lleva a unos procesos conductuales. Entender su miedo no solo nos ayuda a comprender a los gatos ferales, sino también a reflexionar sobre el papel de ser humano en sus vidas. También el factor genético que predispone, el factor ecológico y que todos integrados nos permiten que la respuesta de Carlota ante todos estos factores creó en ella un proceso de miedo, ¿cierto? Una historia de adaptación, una historia de supervivencia. Nos permite diferenciar conductas adaptativas que lo presentó Carlota, ¿cierto? Que posiblemente muchas de ellas los llevan a procesos patológicos. Entonces, con esto vemos que Carlota, frente a este proceso, nos muestra todo un proceso de adaptación. También finalizamos diciéndole que todas estas es la última diapositiva, donde a través de todas estas bibliografías fue las que nosotros reforzamos para comprender esta conducta de Carlota y poder entender y avanzar sobre este análisis de este caso. Continuamos con el caso número 2. Buenas noches, mi nombre es Angie Sepúlveda. Vamos a ver el análisis de la evolución conductual y estrategias de socialización. Bueno, la presentación del caso de Ember, una gata doméstica de 6 años que representa un ejemplo extraordinario en la resiliencia y el aprendizaje. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias tempranas, la genética, el entorno, pueden moldear el comportamiento de un animal y cómo con el acompañamiento adecuado es posible revertir respuestas de miedo profundamente arraigadas. Ember pasó sus primeros 4 años de vida en un apartamento donde convivía cerca de 70 gatos. Las condiciones eran de hacinamiento, con escasa higiene, mínima estimulación ambiental y casi nula interacción humana. En ese ambiente, los gatos se reproducían entre sí, sin control sanitario ni socialización interespecífica. Cuando fue rescatada, se observó que evitaba el contacto humano, se escondía, bufaba y mostraba hipervigilante. Durante su estancia en el Instituto de Rehabilitación recibió tratamiento médico y una exposición gradual a cuidadores.
Aunque mejoró, continuó rechazando la manipulación directa. Ontogenia del caso. Durante la ontogenia, es decir, el desarrollo individual de los gatos, atraviesa un periodo crítico entre 2 y 7 semanas de vida, donde aprenden y reconocen y aceptan estímulos sociales e incluso el contacto humano. Investigaciones de Kars, Tuner, Vitale y Benke y Udell demuestran que la falta de exploración positiva en esta etapa genera miedo, desconfianza y persistente hacia las personas. Ember, al crecer en un entorno sin socialización humana, rodeada de competencia, consolidó el miedo como respuesta emocional primaria. Su evitación no era rebeldía, era supervivencia. Durante años de hacinamiento, las experiencias negativas como luchar por recursos, la captura o la manipulación brusca asociaron una figura humana como el estímulo aversivo. En este es un claro ejemplo del acondicionamiento clásico descrito por Skinner. Un estímulo neutro. El humano se empareja con uno negativo, como el miedo o el dolor. Posteriormente, el acondicionamiento operante reforzó este patrón. Cada vez que Ember huía, disminuía su ansiedad, consolidando la conducta de evitación a través del refuerzo negativo. Transición de la segunda parte. Pero a pesar de su pasado, Ember nos demuestra que el aprendizaje no termina en la infancia. Su historia de cambio es la prueba enorme de la plasticidad conductual que puede tener los felinos e incluso después de años de privacidad social. Muchas gracias. Continuando con el caso de Ember, vamos a hablar de factores genéticos y epigenéticos que influyeron en sus respuestas emocionales. Digamos que la reproducción endogámica que ocurría dentro de este sitio de hacinamiento, también sumada al estrés crónico, pudieron llegar a alterar la expresión de genes relacionados con la reactividad emocional. Champagne en 2015 señalaba que el estrés prolongado puede generar de forma epigenética el eje hipotálamo pituitario adrenal, aumentando la sensibilidad al miedo. De igual modo, Stelo en el 2018 destacaba que la herencia conductual y el ambiente actúan conjuntamente, explicando por qué algunos gatos son más propensos a la ansiedad social. Digamos que acá vamos a ver varias imágenes del lugar donde Ember vivía antes de ser rescatada. Podemos observar un espacio un poco reducido, hay varios gatos, incluso pueden contar hasta 3 gatos sobre el televisor y pues muchos gatos en general en ambientes muy reducidos. Vale la pena destacar que ellos, antes de que el instituto interviniera, ninguno estaba esterilizado, por lo que muchos de ellos son pues cruces endogámicos. Ember también nos demuestra el tema de la plasticidad conductual y el aprendizaje social en gatos. En su nuevo hogar convivió con 3 gatos domésticos sociables, con los que a través de la observación comenzó a modificar su conducta. Vio que sus compañeros se acercaban a los cuidadores sin sufrir daño e incluso obtenían comida y caricias. Este proceso se va a conocer como aprendizaje social vicario, que fue teorizado por Bandura en 1977 y que se confirmó en gatos por Programs y Sensi en el 2022. Ember empezó a imitar las conductas de aproximación y con ello inició un proceso de reaprendizaje emocional. El humano comenzó a representar seguridad para ella. Vamos a ver un video en el que uno de los gatos sociales que convive con ella en este momento se ve cómo se acerca al humano, recibe comida y esto permite que Ember se acerque y reciba caricias también. Teniendo en cuenta esto, lo que se está buscando o la modificación de conducta que se quiere llegar a generar con Ember es que permita acercamientos mucho más directos e invasivos. ¿Por qué? Porque se ha visto dentro de su hogar adoptivo que no permite que le corten las uñas, no permite ser cargada. En caso de una emergencia, ella no permitiría como
una atención médica inmediata por las mismas, por su misma ontogenia de evasión. Aunque ha mejorado mucho, hace falta mucho por mejorar. Teniendo en cuenta esto, el plan de intervención diseñado se basa en las principales teorías del aprendizaje. La primera siendo el condicionamiento clásico, donde se empieza a asociar la presencia humana con experiencias placenteras como comida o juegos suaves. Para esto les vamos a mostrar un video de cuando Ember recién inició este proceso como con su nueva cuidadora, donde se empezó a asociar la comida, que en ese caso era churu, con como un estímulo positivo, donde el humano era pues un estímulo neutro dentro de la actividad que se realizaba con ella. Luego de esto, la idea es reforzar pues este acercamiento, esta conducta de acercamiento voluntario mediante premios o elogios, generando un condicionamiento operante, evitando que haya castigos o coerción. Entonces, en el siguiente video les vamos a mostrar cómo cuando ella se acerca a la tutora, se sube sobre las piernas de la tutora, recibe un premio, que en este caso pues sigue siendo churu porque le gusta bastante, para reforzar la conducta de acercamiento. En el video también podemos observar cómo se le dan caricias suaves, reforzando que, pues, digamos, no hay un estímulo negativo al acercarse al humano. En el caso de Denver también es muy importante este tema del aprendizaje vicario o aprendizaje social, donde se fomenta la observación de otros gatos sociables interactuando con humanos, para que ella empiece a ver que no va a pasar nada malo si se acerca a las personas viendo pues a sus congéneres. Aquí podemos ver cómo a ella le alcanza a llamar un poco la atención el ver a los otros gatos acercarse, aun cuando no hay premios. Otro factor importante a controlar es el ambiente, creando refugios accesibles, manteniendo rutinas predecibles y evitando estímulos repentinos. Reemplazar el miedo con experiencias de seguridad, favoreciendo la reconsolidación emocional positiva descrita por Macmillan en el 2017. Digamos que para evaluar y hacer el seguimiento de este caso, es importante monitorear mediante registros semanales la distancia a la que ella permite el acercamiento, la duración del contacto visual y qué tanto va a vocalizar. Y esto se va a ajustar la intensidad de las sesiones según la respuesta emocional que ella presente. Esto nos va a permitir mantener un proceso en un nivel tolerable de estrés, promoviendo la habituación progresiva y el aprendizaje duradero sin ser invasivos o llegar a inundarla. Les voy a mostrar dos videos de parte del proceso de rehabilitación que lleva ella hasta el momento, donde se ve que ya permite que la acaricien cuando está en periodos de calma e incluso llega a acercarse a la tutora si hay un alimento de por medio.
Como conclusión de este caso, lo que vamos a ver es que nos demuestra cómo el comportamiento felino es el resultado de una compleja interacción entre la parte genética, ambiental y el aprendizaje. Como un refuerzo positivo de aprendizaje social y exposición controlada, ha transformado su miedo en confianza y es una muestra de la plasticidad conductual y de la importancia del acompañamiento ético y empático durante la rehabilitación animal. En esta diapositiva tenemos un contraste entre cuando Ember recién llegó a su hogar adoptivo, donde se evidenciaba que ella buscaba como refugio, incluso acá está acostada como entre los zapatos de uno de los cuidadores, no permitía la manipulación, no permitía el acercamiento y realmente ahí ella parece dormida, pero no dormía, permanecía hipervigilante todo el tiempo. Contra la imagen de cómo va el proceso hasta ahora, donde ella aún no permite una manipulación directa, no permite corte de uñas, no permite ser levantada, pero ya ella sola como que se acuesta sobre las piernas de su tutor, descansa cuando están los otros gatos ahí, sin ningún tipo de problema. Aunque ahí alcanzamos a ver que está un poquito atenta a cualquier movimiento por la posición de las orejas. Acá tenemos algunas referencias que fue las que utilizamos para hacer el análisis del caso de Ember en particular. Y para darle cierre al video, pues una reflexión que queríamos hacer es que tanto Carlota como Ember nos enseñan que el miedo no es una barrera definitiva, sino una forma de comunicación. Cada una desde su historia nos mostró que comprender, respetar y acompañar con empatía puede transformar la conducta y restaurar la confianza. Estos casos nos recuerdan que detrás de cada respuesta de habitación hay una historia y que la ciencia del comportamiento no solo estudia animales, sino que también puede estudiar relaciones vivas que pueden llegar a sanar. Cerramos con una frase que es comprender el miedo también es una forma de cuidar. Muchas gracias y esperamos que este video haya sido de interés para todos y que sea constructivo.